Buenas tardes a todos. Amén. Bueno, hoy día domingo es un culto de celebración. Después de hacer nuestras actividades, nuestros trabajos, estamos reunidos aquí para poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y quiero que abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, verso 1. Amén. Y si lo tienen ya, nos ponemos de pie, vamos a darle lectura a este texto que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Léalo conmigo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos de la esclavitud. Dígalo ahí a su compañero: no estés sujeto al yugo de la esclavitud. Amén. Tomen asiento. Espero que pueda abarcar todo mi tema, pero si no ya lo continuamos, pero creo que sí. Bueno, quiero hablar acerca de dos cosas que tienen que ver con la esclavitud y tiene que ver con la libertad. ¿Ven? Si nosotros como iglesia o como cristianos mantenemos un equilibrio, diga conmigo equilibrio. El equilibrio es muy importante. Es el equilibrio el que mantiene este planeta, yo creo que todavía hasta aquí. Aunque hay un desequilibrio bastante notorio, ¿no?, en el medio ambiente, en la economía. Si el gobierno empieza a gastar más de lo que ingresa, entonces es un caos. Si nosotros como familia no administramos bien nuestros ingresos y más son egresos, es un caos. El equilibrio es importante. El equilibrio también es dentro de nuestra creencia, de nuestras doctrinas. Tiene que haber un equilibrio. No tenemos que haber un fanatismo desmedido, sino hay problema. Entonces el peligro, mi tema es el peligro de la esclavitud, y también hay peligro en la libertad. Y vamos a ver, y yo voy a tomar esos dos temas porque mucho se habla de gracia, pero ¿qué tiene que ver esa palabra? ¿Qué implica? Entonces cuando no lo entendemos bien, la iglesia va a tener problemas y vamos a vivir un evangelio en el yugo de la esclavitud, como dice acá Gálatas el apóstol Pablo. Yo quiero hablar acerca del ¿qué es un yugo de la esclavitud? En primer lugar, el yugo de la esclavitud tiene que ver con supersticiones, tiene que ver con formas legalistas, y eso se introduce en las iglesias. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser supersticioso. O me van a decir que ustedes antes de conocer a Jesús no han sido supersticiosos. Si iban por ahí, oye, no barras en la noche con la escoba, no te sientes en la esquina porque si no, no te vas a casar. Un gato negro, no pases por debajo de una escalera. Son supersticiones que de una u otra manera nosotros le hemos escuchado de nuestros antepasados, y eso lo traemos dentro de la iglesia, y eso nos va a traer problemas. Entonces hay el yugo de la esclavitud, tiene que ver con supersticiones, tiene que ver con formas legalistas. ¿Y cuáles son esas formas legalistas? También son acerca de la comida. Dicen, ¿sabe qué? Esta comida no está mal, yo mejor soy vegetariano, no, eso es malo, eso no debes comer, sí debes comer, y todo eso. Y eso está en la Biblia. Todo lo que nosotros estamos pasando o viviendo en el mundo, que es un caos, es porque nosotros no leemos la Biblia, o no lo hemos entendido la Biblia. Y como no entendemos la Biblia, seguimos viviendo de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras supersticiones, a nuestros pensamientos legalistas. Hay la comida, el vestido, no, que debo vestirme de la rodilla más abajo, la ropa, que no, a Dios no, mi cabello tengo que llevarlo. Son formas legalistas, y esos son yugos de esclavitud. Y ahora yo lo voy a desarrollar y usted lo va a entender. Lo que yo estoy hablando ahora es una introducción. Hay, por ejemplo, personas que dicen, yo adoro el día sábado. Otros dicen, yo adoro el día domingo. Yo, si vengo el domingo, ni arrastras me llevan al día sábado, o viceversa. ¿Por qué hay eso? Hay temporadas sagradas, algunos lo celebran, días festivos, otros no, y una serie de cosas.
Entonces, el primer punto que yo quiero tratar ahora es de la esclavitud a la superstición, la esclavitud de la superstición. Amén. Entonces, si vamos a definir qué es la superstición. La superstición tiene que ver con una actividad mental adyacente hacia la naturaleza, es decir, nos centramos en la naturaleza basada en la ignorancia. ¿Qué es una superstición? Es una actividad mental hacia la naturaleza basada en la ignorancia. Esa es la definición. Ahora ustedes dirán, pero la creencia, por ejemplo, en la magia, la creencia en el azar, y vamos a hablar acerca de eso. La creencia en la magia, ¿existe o no existe la magia? El azar. La superstición, por ejemplo, controla a los pueblos primitivos. También del mundo, es como un yugo de superstición. Por ejemplo, cuando vinieron, hay una película acerca de la cultura en México, de los aztecas, dice que hubo un dios que cuando lo sacrificaron, porque ahí sacaban el corazón a las personas, en una de esas pirámides, dice que hubo un rayo, y dice que el brujo, el hechicero, había dicho que iban a venir naves del mar y hombres vestidos con corazas de hierro, y ellos lo relacionaron con los españoles. Así que cuando los españoles comenzaron a vestir con corazas de hierro, ellos dieron por sentado que esa era la profecía o lo que su brujo, su hechicero había visto. Y así que de ese momento no le hicieron frente, porque sabían que venían de otros dioses. Miren, la creencia, la superstición, las personas tienen miedo de todo. ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes han visto el primero de todos los santos, Día de los Muertos. ¿Cuánta gente hay que por superstición lleva a los cementerios la comida del difunto? Lleva la música favorita del difunto. En Lima, que la mayoría de gente son que han venido de pueblos, de ciudades, del Ande, llevan comida, llevan chicha, bailan y hacen unas tremendas borracheras, festejando ahí con la persona que está ahí su lápida, porque es una creencia, es una superstición. ¿De dónde viene? Los mochicas, en muchas culturas se enterraban con su chicha, su cancha, sus cosas, sus mantos, sus tejidos, porque creían que eso lo iban a necesitar en la otra vida. Los egipcios igual. Y eso es lo mismo que se repite cuando se le lleva la chicha, la música que le gusta, porque sigue esa superstición. Miren, cientos de años y cientos de años se sigue llevando. Hay mucha gente que tiene muchas supersticiones. El Día de los Muertos desfilan en caravanas interminables a visitar a sus seres queridos. Son fechas especiales, no lo hacen otros días. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, gente que le tiene miedo a todo: el sol, las estrellas, los eclipses, el viento, los truenos, los relámpagos. Una persona que esté en la costa y va a la selva y empieza los truenos, los relámpagos, se asusta porque nunca ha estado habituado o acostumbrado a todo eso. La lluvia acá, la gente lo llama lluvia, pero si usted va a la selva, esa es una lluvia. Entonces la gente, cuando no podía explicar esos fenómenos naturales, comenzaron a ser dioses. El dios del trueno, Thor, el dios del viento. Comenzaron, por ejemplo, los incas a adorar el sol, porque eran cosas que ellos no entendían y lo magnificaban, tenían miedo. Cuando nacen, por ejemplo, en algunas culturas, gemelos, matan al primero, lo dejan vivir, porque dicen que ha sido enviado por los dioses, pero al segundo gemelo lo matan porque ha sido enviado por el diablo. Miren la superstición, las creencias, en que la mayoría de personas entonces son supersticiosas. ¿Está de acuerdo? La mayoría de personas son supersticiosas. Nosotros también, de alguna u otra manera, hemos sido afectados por la superstición. Entonces, otro es la superstición, difama el carácter de Dios. ¿Por qué difama el carácter de Dios? Cuando, por ejemplo, yo hago que la naturaleza, la superstición, la magia afecta el destino de la gente. ¿No han visto ustedes que los agoreros hablan, dice, la conjunción de los planetas, las estrellas, y miran la mano y dicen tu destino, tu suerte? ¿Eso qué nos hace pensar? Que tenemos un Dios débil. ¿Por qué? Porque Él no puede controlar
todas las cosas. No sé si me están entendiendo hasta aquí. Es un Dios débil. ¿Qué más? El temor. Otros tienen temor a los demonios. Y algunos dicen, vemos demonios hasta en la sopa. Temor a los demonios. ¿Cuántos tienen temor a los demonios? Hay mucha gente que le tiene temor a los demonios. Y a las combinaciones de números, ciertos días, estrellas, constelaciones, fuerzas que Dios no puede controlar. Entonces nos hace ver como que la superstición nos hace ver que Dios es un Dios débil, porque Él creó un mundo y después lo echó a andar, pero al final se quedó sentado y vio que todo era un caos y hay cosas que Él no puede controlar. Y eso es lo que nos presenta el supersticioso. El supersticioso dice, no pases por debajo de esa escalera porque te va a ir mal. O sea, como todo está sujeto al azar, a la suerte. Entonces el hombre supersticioso imagina un Dios limitado. Las brujas, los conjuros, los encantamientos, los demonios, los presagios. Entonces ahí está como que si Dios estuviera escondido en un armario temeroso de lo que Él ha creado. Eso es un insulto al carácter de Dios. Sí está claro, ¿no? Cuando yo creo y soy supersticioso, entonces yo no estoy viendo a un Dios todopoderoso, sino hay circunstancias que van a afectar mi vida y lo pongo a un lado a Dios. Entonces ahí tenemos, eso es un insulto también a la sabiduría de Dios, y a Dios, hermanos, no se les puede engañar. ¿Cuántos saben que a Dios no se le puede engañar? A mí me pueden engañar, tú lo puedes engañar a tu cónyuge, a tu esposa, tú puedes engañar, pero a Dios no se le puede engañar. Dice la Biblia que Él sabe lo que hay en el interior del hombre. Él aún, tú no generas un pensamiento, pero Él ya sabe ese pensamiento. La respuesta no está en tu boca, pero Dios ya sabe la respuesta. Por eso dice la Biblia que Él es un Dios omnisciente, es un Dios que todo lo sabe. El corazón es engañoso, pero Dios sabe cómo es nuestro corazón. Entonces, Dios también es infinitamente paciente, amoroso y misericordioso. Entonces, yo quiero decirles en esta tarde que Dios está por encima de todo rencor. La superstición espera que Dios actúe como una persona, como un Dios vengativo, pero Dios no es su carácter. Dios no es vengativo. Por ejemplo, si una persona dice en este momento, Dios, que diga Dios no existe en este momento y hablar a pestes de Dios, dice, sino que me muera en estos 5 minutos. Y todos mirando, hoy ha desafiado a Dios y vamos a ver, y se va a morir, porque pensamos que Dios es un Dios vengativo, pero nada pasa. Ahí en la letra de la canción decía, Dios ve las cosas bien y mal, pero dice, grande es su fidelidad. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios no es un Dios vengativo. Hay mucha gente que es malediciente, que maldice a Dios, pero Dios no los mata, porque es dueño de la vida. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, porque Dios es amoroso, porque Dios es misericordia. Entonces, Él es paciente en amor, en misericordia, infinito. Si no fuera así, hoy nosotros estuviéramos ¿en dónde? En el infierno, todos sin excepción. Entonces, todas las debilidades en el cuerpo de Cristo nacen de una visión incorrecta de Dios. Si yo no visualizo, no entiendo realmente cómo es Dios, entonces el cuerpo de Cristo va a ser un cuerpo débil, una iglesia débil. Si viéramos a Dios, hermano, lo bastante grande como es, entonces la iglesia gozaría de una libertad, hermano, maravillosa. Y nosotros gozaríamos de una libertad, como Cristo dijo, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Y eso tiene que ver con lo que yo estoy predicando en esta tarde. Yo creo que esta tarde Dios va a permitir que nosotros saquemos varias cosas de nuestra mente y realmente seamos libres. Eso no se efectúa muchas veces de un momento rápido, sino tenemos que ser afectados por la palabra de Dios día a día. Segundo lugar, la esclavitud a fórmulas religiosas. Por ejemplo, algunos pueden adorar a Dios, no pueden adorar a Dios a no ser que lo hagan de rodillas. ¿Cuántas personas
ha estado en su mente que solamente uno puede adorar a Dios en esa posición, arrodillados. Le es difícil poder adorar a Dios parado, o orar a Dios parado. Aún peor si está sentados. No está en su mente. ¿Por qué? Porque son esclavos a fórmulas legalistas. ¿Me están entendiendo? Dice, no, a mí me enseñaron que la posición para buscar a Dios es postrados, humillados. Pero yo quiero decirte, hermanos, que esas son fórmulas legalistas, que tú no te has dado cuenta, pero que eso nos limita para acercarnos a Dios. Muchas veces yo, cuando estoy en el carro, he tenido las meditaciones y oración más íntimas que he podido tener. Sentado en un carro, me voy a Trujillo y estoy en ese momento meditando, pensando, agradeciendo a Dios. Cuando salgo de casa, y aún cuando estoy en el sanitario, sentado, porque a mí me gusta mucho leer, me tiro como media hora, estoy leyendo, no pierdo el tiempo, pero a veces me pongo a meditar, escucho una música y estoy agradeciendo a Dios. Otros pueden decir, pero hoy, ¿cómo va a estar ahí? No es un lugar acto, no es un lugar formal, no es un lugar que no inspira intimidad. Pero hermanos, esos son fórmulas legalistas. Arrodillarse, unos están acostumbrados a arrodillarse y no a orar de pie, no pueden hacerlo sentados. Entonces, está en su mente. Hay otros, por ejemplo, hermanos que han estado aquí, cuando hacíamos una actividad, como no tenemos otro ambiente donde estar, aquí nos poníamos las sillas al frente y participamos y comemos, ¿no? En una actividad, un aniversario, ponemos las mesas. Otros hermanos no, se salían afuera y ahí se paraban, porque no, porque el templo es un lugar santísimo y ahí no se puede, porque Dios dice, le echó a los mercaderes a latigazos, ahí no se puede comer, ahí no se puede hacer, solamente es para sentarse y escuchar la palabra de Dios. Otras cosas es legalismo, no son libres. ¿Me estoy explicando? Y cuando tú no eres libre, hermanos, tú te vuelves en juez de tus hermanos. Fórmulas legalistas. Entonces, a unos que tienen necesidad de esa forma de postura, como les se ve al inicio, y pronunciar determinadas palabras. Si yo le digo, Señor omnipotente, ¿cómo me dirijo? No, tiene que ser con palabras apropiadas. Entonces, ¿quiénes adoran a Dios? Yo hago la pregunta en este día. ¿Quiénes adoran a Dios? ¿Cómo debemos hacerlo? Y la Biblia nos dice, hermano. Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios 3:17 y ahí está la respuesta. 2 de Corintios 3:17. Pero lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Dice que los que quieren adorar al Señor deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cómo debemos acercarnos en espíritu y en verdad? ¿Y qué significa eso? El Hijo de Dios tiene libertad infinita para adorarlo. Lo puede hacer sentado, echado en tu cama, lo puede hacer parado, lo puede hacer caminando, lo puedes hacer cocinando y estás adorando a Dios, cantándole, poniendo una música y tu corazón está rendido porque sabes lo profundo de ti, en espíritu y en verdad. Entonces lo amamos y Él nos ama. No hay fórmulas que valgan. Entonces, hermanos, la liturgia, otros dirán, pero entonces, pastor, en la iglesia hay momentos de cantar, hay momentos, sí, porque la liturgia es necesaria en la adoración pública, porque somos bastantes. Entonces tiene que haber un orden, solo porque somos varios. Pero cuando tú estés en tu cuarto, en tu cama, puedes hacerlo echado, donde tú estés, tú puedes adorar a tu Dios, porque no hay fórmulas legalistas que valgan para acercarse a Dios. Solamente tienes que hacerlo con un corazón sincero. Amén. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, tercer lugar,
la esclavitud de las tradiciones. Es posible esclavizarse a una cosa y llevarla a cuesta durante años y fundar iglesias sobre ellas. ¿Cómo es eso? Les doy un ejemplo. Dice que en cierto lugar había un hermano, un nativo que ya estaba sirviendo al Señor muchos años y predicaba tremendamente, Dios lo usaba, pero hacía esto. Observen, se hacía esto cuando predicaba. Y comenzaba a predicar, se jalaba el cuello. Decía, pero ¿por qué hace eso, hermano? Dice que después vino otro misionero y ese misionero también hacía esto, predicaba y se jalaba así. Después dice que este hermano quedó mirando y dije, pero ¿por qué hace eso? Ah, no, hermano, yo hago eso porque yo lo vi a usted, que usted se jalaba el cuello y todos comenzaban a jalarse el cuello. ¿Qué eso era? Era esclavitud a las tradiciones. Amén. Porque yo veo en otra persona, yo lo hago. Hubo un tiempo que me acuerdo que predicadores que yo he escuchado, por ejemplo, ¿se acuerdan de G. Ávila? Que todos los evangelistas comienzan a decir, poderoso Dios, ¿se acuerdan? Cristo vive, y toditos, Cristo vive. Las tradiciones, lo que hace otro, yo lo hago, yo lo repito, como la persona se mueve, eso. Entonces, hermanos, y fundamos iglesia, y llevamos a cuestas, hermano, todas estas cosas, somos esclavos, y no somos libres. Yo quiero decir que en Jesucristo soy una persona libre, amén. En Jesucristo, diga usted, en Jesucristo soy una persona libre y no me sujetaré a ningún tipo de esclavitud. Tú eres libre para dar. Escúchame bien, tú eres único. Tú eres especial. Los que predican, los que cantan, son diferentes. Y nosotros no tenemos que copiar estilos como ellos lo hacen, pensando que como ellos lo hacen, hay bendición y hay unción. Sino que Dios ve tu corazón y Dios te usa como tú eres. Hace muchos años me enseñó un hombre y él me decía, aprendí algo. Dice que cuando Charles Spurgeon murió, era el príncipe de los predicadores, tremendo este hombre, dice que él murió y fundó una escuela de predicadores y esos predicadores se fueron por todo el mundo, lo que este hombre hizo. Pero dice que cuando Spurgeon murió, él escribió mucho, sus prédicas fueron escribidas en muchos folletos y vendidos, y ese dinero ingresaba para los orfanatorios de niños que tenía. Y fundó también para pastores que ya estaban ancianos, con un orfanatorio también, como un asilo. Y dice que todo lo que sus libros él vendía era un corazón tan desprendido que todos los que ganaban sus libros, sus prédicas, ingresaban para sustentar a estos orfanatos. Dice que cuando él murió no tenía gran cosa como ahorro. Él vivía día a día. Llegó a una iglesia pequeña y su ministerio creció tremendamente. Fue un hombre muy usado poderosamente, hizo orfanatorios, asilos e hizo su mayor logro fue la escuela de predicadores. Y fueron hombres y mujeres, por todo el mundo, predicando el evangelio. Cuando él murió, dice que sus sermones eran leídos en las congregaciones. Y hermanos, Dios usaba poderosamente, se convertía a la gente, solamente la gente llevaba sus escritos, no había predicador, no había una persona que pastoree, leían y la gente se arrepentía y venía. Hermanos, qué tremendo es cuando Dios usa, hermanos. Este pastor me comentaba que dentro de los predicadores pentecostales son muy fogosos, ¿no? Gritan, levantan la voz y todo eso. Pero había un predicador, dice, en Escocia, dice que era bajito, muy bajito, y se ponía detrás del púlpito y apenas se le veía y no se movía, pero cuando comenzaba a abrir su boca, dice que Dios usaba tremendamente las escrituras. No había gritería, no había nada, solamente el momento que empezaba a predicar la palabra de Dios, se vivía una atmósfera de gloria, de la presencia de Dios. Hermanos, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados, y mucha gente que ha pasado por acá, ¡gloria a Dios! Y como no, acá no pasa nada. A ver, ponme por acá. Y pensamos que en la gritería y en todo eso, como que ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es apacible. El Espíritu de Dios es suave.
el Espíritu Santo muy pocas veces obra en las emociones, porque las emociones son traicioneras. Si tú te sientes bien, yo tengo ganas de adorar a Dios, son emociones. Pero cuando pasas esas emociones, vuelves a tu naturalidad y te das cuenta que nuestra naturaleza emocional dura poco. Por eso Dios nos dice a aquellos que le adoran con sus emociones. Es bueno las emociones, sí, nos alegramos, nos gozamos, pero la mejor manera de adorar a Dios es en espíritu y en verdad, porque las emociones son traicioneras. Amén. Entonces eso es importante. Yo quiero decirles que la esclavitud a la comida y al vestido, abran su Biblia en Mateo 15, 17 al 20. Mateo 15, miren, Mateo 15, 17 al 20. Dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Jesús lo dijo tan claro. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Observa, hermano, si yo como verduras, si yo como carne, si yo como lechón, como lo que yo quiera, no es cierto que lo como, y hay cosas que a ciertos organismos no lo hace mal, ¿sí o no? Y hermanos, agradece a Dios, porque hay personas que a algunos les da alergia a ciertas comidas o no les cae bien, entonces ya no comas, pues. Si te hace mal, ya no lo comas, pero si a ti no te hace mal, cómelo y agradece a bien, porque Dios ha creado las criaturas, los animalitos, dice que debemos comerlo con acción de gracias. Entonces vuelvo a lo primero: si yo como una verdura, como una papa y no me hace mal, lo digiero todo y mi organismo come las proteínas, lo mejor, porque no es sabio el organismo, y lo demás, ¿a dónde se va? Desecho. Jesús dijo eso. Pero ¿qué es lo que contamina al hombre? Dice: lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. Para Jesús no era tan importante, hermanos, la comida. Lo importante era el estado del corazón. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Ay, no te preocupes, comes, al final se va a la letrina, pero lo que es de tu corazón sale por tu boca. Y miren, la espiritualidad no radica en la longitud de tu cabello. Cuando más grande que tengas tu cabello, más espiritual. No, hermano. ¿Por qué? Esa es la esclavitud a las tradiciones. ¿Qué más? Tampoco de tu hablar o de tu barba. Qué grande tienes tu barba. Entonces, primera de Timoteo 4:1, mire lo que dice Timoteo. Dice: pero el Espíritu dice claramente, los postreros tiempos. ¿Estamos viviendo o no los postreros tiempos? Estos son los últimos tiempos. Algunos, dice, apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Y quiénes van a hacer eso? Personas que están en la iglesia van a apostatar de la fe, o sea, van a negar la fe. Escuchando, dice, ¿a qué? A espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Mire lo que dice al 3: por la hipocresía de mentirosos. Aquellos que enseñan esas verdades son mentirosos, saben que están diciendo mentiras, que teniendo caracterizada la conciencia, escuche, prohibirán casarse. ¿No es cierto que el clero católico no se casa? ¿Y qué Pablo lo estaba diciendo? Prohibirán casarse. ¿Qué más? Mandarán abstenerse de alimentos. No, eso no comas. Hay que ser veganos, vegetarianos. Dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Quién creó? Dios. Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, repita conmigo, es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Yo pregunto, ¿no está ahí la palabra de Dios? Todo lo que Dios ha creado es bueno. Es bueno. El chanchito,
el pollito, el pescadito. Si a mí el chanchito me hace mal, ya no lo como. Si a mí eso no me hace, no lo como. Pero si otro lo come y no lo hace mal, gloria a Dios. Entonces, hermanos, en cuanto al vestido, si es modesto, cuando yo hablo de modestia, yo estoy hablando que hay mujeres que se ponen, por ejemplo, cosas escotados, ¿no? Otras hay mujeres que se ponen el ombligo, ¿no? Como que si hubieran cogido su ropa, ¿no? O desde adolescente y se siguen poniendo. Y ropa muy ceñida, porque hay personas que tienen su cuerpo más contorneado, ¿no? Y se ponen muy ceñido. Entonces eso no es modestia. Entonces dice, si es modesto y te lo puedes permitir, si tiene los medios, entonces es adecuado. Y es lo único que a Dios le importa del vestido, amén, que sea modesto y que sea adecuado, nada más. Entonces, la esclavitud a días y a temporadas. La iglesia, por ejemplo, el día de la Pascua, la crucifixión y muerte de nuestro Dios Jesucristo. ¿No es cierto que la gente se llena las iglesias? Se llenan, en ese momento la gente, esa semana de pasión y muerte, están en su casa, santitos, todos, mirando las películas, las iglesias, los programas, las prédicas, hay teatro, hay pantallas, películas, la iglesia se llena. Pero después el siguiente domingo, vacías nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque la gente es, hermanos, está pegada, supersticiosa a las tradiciones. Hay que guardar, pues. No se puede comer ese día carne. Hay que comer pescadito nada más, pegada a las tradiciones. ¿No se dan cuenta? Y la iglesia también trae del mundo y mete a la iglesia. Entonces, ¿cuándo deberíamos adorar a Dios? Sábado, es domingo, los días sagrados, algunos los celebran todos, algunos no celebran ninguno. ¿Qué significa ser cristiano? Hermanos, ser cristiano significa que nuestros pecados han sido lavados y han sido perdonados por la sangre del Cordero. Amén. Eso es lo más importante. Ser cristiano. Eso significa. Eso es su verdadero valor. Así que no te esclavices a nada. Jesucristo nos libertó para que hagamos su voluntad. Para que hagamos su voluntad. 4. El peligro de llevar la libertad demasiado lejos. Ahí estoy en la otra parte, ¿no? He hablado de las supersticiones, de las tradiciones. Y yo creo que como iglesia nosotros, para ya empezar este segundo bloque, tenemos que sacar toda superstición, amén, todos nuestros temores, todos nuestros temores. Miren, yo realmente no le tengo temor a nada. El único temor que yo lo tengo, no, mire, estoy hablando ya como ciertos personajes, ¿no? Yo no le tengo temor a nadie. El único temor que yo tengo es a un día, tal vez, no, como digamos, no hacer la voluntad de Dios. Eso es lo único. Nosotros tenemos que ser libres de muchas cosas, de muchos temores. Temor a la oscuridad, temor a los animales, todo eso, hermano, porque Cristo nos hizo libres. Entonces vamos a ver ahorita el peligro de llevar la libertad demasiado lejos. Ustedes son libres, y cuando se enseña en la iglesia esto, somos libres, la iglesia dice, entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana, lo que me apetezca, y salen a la calle y pecan para demostrar que son libres. Como a mí me han enseñado que soy libre, entonces bueno, voy a usar mi libertad, y eso es llevar la libertad demasiado lejos. Pero miren lo que dice en Gálatas 13, lo que hemos leído acá. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, repita conmigo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos para los otros. Ahí está el peligro. No, yo soy libre, entonces voy a pecar. Cuando nosotros hablamos de la gracia, cuando yo le digo a un adventista, ¿sabe qué? Eso de la ley quedó atrás, ahora nosotros estamos en la gracia. Entonces yo puedo robar, matar, mentir. Se van al otro extremo, no les entra a la cabeza. Pero la Biblia está clara.
no debo usar la libertad como ocasión para la carne. ¿Y qué es la carne? ¿Qué quiere la carne? Borracheras, fornicar, mentir, bailar, adulterar, matar, robar. Esos son los frutos de la carne. Y Pablo dice, no uses la libertad como para ocasión para la carne, sino sirve por amor los unos a los otros. Ahí está, yo soy libre, gloria a Dios, pero yo no voy a usar la libertad para pecar, no puedo hacerlo. Ahora, miren, la verdadera libertad cristiana es vivir en el Espíritu y sin obstáculos externos. Es verse libre de quién. Miren, escuchen, libre del temor. Enumérenlo, así en sus deditos. Temor, libre, temor al gobierno. ¿Qué más? Temor a tus pecados. No, tengo miedo a fallarle a Dios, tengo miedo a pecar. Miedo al servicio a Dios. Hay unos que tienen miedo a servirle a Dios. No, pero no, todavía no puedo, no voy a poder. Miedo. Temor al diablo. Cuando alguien tiene temor al servicio a Dios, por ejemplo, cuando sale de un instituto o estudios superiores, dice, vamos que hagas tus prácticas. No dice, no, tengo miedo, lo vaya a hacer mal. Oye, pero estás aprendiendo y quiero aprender y lo haces. Es igual en la iglesia. Cuando empiezas a servir a Dios, no lo vas a hacer al principio bien, pero lo vas a mejorar día a día. Miedo al servicio a Dios, temor al diablo. ¿Cuánto le tienen temor al diablo? Ay, que el diablo, ay, que esto. Un misionero decía, ay, mi hija se ha caído, el diablo nos ha atacado. Temor al diablo. Libre del miedo a los gatos negros. ¿Cuánto le tienen miedo a los gatos negros? Los pájaros, a los amuletos, a los hechizos. Has tenido un sueño, cuídate, porque te pueden dar en comida. Ay, cuídate porque por acá te pueden la brujería, temor. Encantamientos, a la brujería y tanta cosa que el diablo utiliza. Estoy viendo en una visión que alguien te hizo mal daño, que alguien te hizo esto, que te tiene odio. Hermano, puede existir todas esas cosas, pero nuestra vida está escondida en Cristo, amén. Él es nuestra roca, Él es nuestra seguridad. Camina, hermano, confiado, camina en paz, pero a cuentas con Dios. Entonces, cuando hay temores, no somos libres, como la Biblia lo declara, libres de la esclavitud religiosa, que ya he hablado en el primer punto ya, del tipo que sea, libre del yugo de las tradiciones, es ser libre de tantas cosas. Estuve escuchando, visité a un familiar que también predica la palabra de Dios y todavía decía, ay, pero el primo todavía, ay, si perdemos la salvación. Hermanos, me trajo una tristeza a mi corazón que en pleno tiempo, en ese tiempo, en pleno siglo XXI, mucha gente cree ese tipo de cosas. Ay, si yo hago algo, dejo de hacer algo, si no voy a los ayunos, a la oración, yo pierdo mi oración, pierdo mi salvación. Hermanos, yo le dije de una manera contundente, aunque no lo entienden, porque eso no es cuestión de entenderlo. La salvación no se pierde, porque la salvación es obra de Dios, no es obra del hombre. Si la salvación dependiera de mí, hace rato yo me hubiera perdido. Si la salvación dependiera de ti, hace rato tú te hubieras perdido. ¿Sí me están entendiendo? Porque no hay justo ni aún uno. Porque no hay, dice Dios, he visto mis ojos sobre toda la tierra y no he encontrado a ningún justo. Señor, ¿perdonarás a esta ciudad si hubiera 50 justos? No lo hay. Señor, ¿perdonarás si hubiera 40? No lo hay. Señor, 20, no lo había. Lot era justo, era un hombre que le gustaba la ciudad, una ciudad pecadora, pagana, que vivía en medio de ello, pero afligía su alma, se le pesaba la hora que vine por acá, mi familia, mis hijas se van a perder, tomé una mala decisión, afligía su alma por las decisiones que tomaba, no era feliz por la decisión que tomó, y Dios dijo que era un justo, por eso lo salvó. Pero hermanos, tenemos que entender que si la salvación dependiera por lo que tú hagas, hace rato estuviéramos en el infierno, pero la salvación es obra de Dios.
Él es el que te conduce, el que produce en ti el querer hacer lo bueno. Es Dios. Todo empieza y todo termina en Dios. Él te busca, Él te limpia, Él te restaura, Él te levanta y Él te lleva a la gloria. Eso está en Romanos. Te llama la cadena de oro de la salvación. Ahí Él te restaura, te levanta y te lleva a la salvación. La salvación depende de Dios. Pero ¿por qué la gente no lo entiende? Ah, no, si depende de yo puedo tomar, puedo borrachar. Es que no han leído y no han entendido las Escrituras. Son todavía esclavos, hermanos, de las tradiciones, son esclavos todavía de tantas cosas. Y es por eso que el cristiano carga cosas en sus hombros y no es libre. Yo cuando entendí esto, hermanos, tuve una tranquilidad, una paz y camino sabiendo que soy un hijo de Dios, que tengo una libertad en Cristo, pero que esa libertad no debo usar para satisfacer los deseos de la carne. Esa libertad tiene que ser, como dice la Biblia, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Ese es un hijo de Dios, es un santo, es uno que se va al cielo, ese es un candidato, un ciudadano del reino de los cielos. La libertad cristiana es la libertad de vivir en el Espíritu y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Romanos capítulo 6, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, porque no podemos dejar de leer estas escrituras, hermanos, tan hermosas que tenemos nosotros aquí. Romanos capítulo 6. Miren lo que dice acá. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hay mucha gente que dice, bueno, entonces para que haya gracia, dice, si hay pecado, la gracia sobreabunda. Ah, entonces voy a pecar para que la gracia Dios me la dé siempre. Ay, un momentito. La Biblia dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Escúchame bien. Cuando tú aceptaste a Jesús, ese día tú moriste, hermano. Porque ahí en la cruz, ¿sabes lo que dice la muerte vicaria? La muerte vicaria significa que en esa cruz debiste estar tú, debí estar yo, pero Cristo tomó mi lugar y Él murió por mí. Así que, como yo debí estar en esa cruz, yo morí. Estoy muerto. Un muerto puede pecar. Un muerto puede hacer lo que se le da la gana, porque somos esclavos de Cristo, hermano. Él es tu Señor. Cuando tú entiendes en tu mente eso, de que tú no te perteneces a ti mismo, sino que tu dueño es Cristo, entonces todo lo que Dios te da en esta tierra para administrarlo no es tuyo, es de Él. Tus hijos, tu casa, tus cosas, tus bienes, todo es de Él. Y nunca en tu boca dirás, es mío. ¿Me están entendiendo? Es entender, hermano, eso. Entonces, el Hijo de Dios que vive la auténtica, escuche bien esto, el Hijo de Dios que vive la auténtica vida cristiana en su interior, cuyo corazón es una fuente de afecto y amor por Dios, no pecará, o difícilmente pecará, pero si lo hace, lo confesará entristecido y será perdonado y limpiado, y si decidirá no volver nunca más a sumirse en el pecado. Hace muchos años yo decía esto: yo no me arrepiento nada de lo que he hecho, lo volvería a hacer. Pero ya en el tiempo, el año pasado, me di cuenta que lo que yo creía, me di cuenta que sí quisiera que retrocediera en ciertas cosas y no volverlo a hacer. No sé si me entienden. O sea, hay ciertas cosas que uno cuando está firme en Dios, no pecas, pero hay momentos que a veces le fallas. Y quisieras que retrocedieras para que no volvieras a hacer esas cosas. ¿Sí me estás entendiendo? Ah, en ese sentido. Entonces, hermanos, el que es de Dios siempre va a volver a Dios, y el Espíritu Santo le va a vivir, y tú entristecidamente le vas a pedir perdón a Dios,
y Dios te va a perdonar y te va a restaurar. Dios lo va a hacer, porque tú eres su hijo. La libertad cristiana, para terminar ya, 2 puntos más, afecta a otros. Un cristiano nunca usará su libertad para hacer que otros cristianos tengan una mala conciencia. Por ejemplo, aquí la mayoría son maduros, ¿no? Por ejemplo, yo cada cierto tiempo, están mis sobrinos también, yo me compro un vino, una botella de vino, pero esa botella de vino yo no lo acabo en una semana, ¿sí me entienden? Esa botella de vino dura ahí 2 meses a veces, ¿no? O más. Puede ser que yo tome, por ejemplo, cuando coma algo, una comida, o a veces tomo una copita o así pequeñita y tomo para mí. Para mí eso no es malo, pero yo no puedo enseñar a la iglesia en general eso, porque puede ser que un hermano venga de un tipo del alcoholismo, ¿no? Entonces va a ser una piedra de tropiezo para él. ¿Sí me están entendiendo? Para mí eso no es un obstáculo, para mí eso no es una piedra de tropiezo para mi vida, a pesar que yo he venido de una vida de borracheras, pero no es mi debilidad de agarrarme y tomar y emborracharme, no. Pero eso yo no lo puedo estar predicando a los 4 vientos. ¿Sí me están entendiendo? O sea, mi libertad que yo tengo no lo voy a hacer para otra persona que va a ser una piedra de tropiezo. Y eso está en 1 Corintios 8, miren, y dice así: en cuanto a la sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. ¿Qué quiere decir? Si a mí como pastor están celebrando un ídolo y hay una pollada, a mí si me lo dan yo lo como, ¿saben por qué? Porque a mí como Pablo, para mí un ídolo no es nada. No, que los demonios, ya los demonios que tú quieras, pero no significa para mí nada. No, que si habla más de la Virgencita de la Puerta te va a castigar. Para mí no existe, en otras palabras, ¿sí me están entendiendo? No existe eso. La gente cree porque cree, pero para mí no existe la Virgen de la Puerta que haga sus milagros que quiera. Entonces yo, como para mí no existe, si lo sacrifican en su honor, yo lo como. Pero eso puede haber un hermano débil en la fe o pequeñito, diga, no, pero pastor o hermano, ese es de la fiesta que han hecho allá, no lo voy a comer. Entonces yo le diría, hermano, no lo comas. Y yo no lo puedo estar diciendo, no, cómelo, porque como yo lo como, hazlo tú también. Mi libertad no puede yo imponerlo a otro, porque eso va a afectar su conciencia hasta que él entienda las escrituras y pasen años y estudie las palabras de Dios y se dé cuenta lo que realmente es lo más importante. ¿Sí me están entendiendo? Ese es un proceso de entender esta palabra. Entonces Pablo dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las. Pablo dijo, para mí el único que existe es Dios, lo demás no existe para mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y entonces Pablo dice, pero mirad, verso 9, 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, lo que tú comas no te hace más aceptable ante Dios. ¿Sí me están entendiendo? La comida, dice la vianda, no te hace más aceptable ante Dios. Pues ni porque comas seremos más, ni porque no comas seremos menos. Para Dios, que comas, no lo comas, que comas cierta comida, que no comas cierta comida. Ah, no, a mí me gusta el chancho, yo no como porque soy un animal inmundo. Será para ti, pero yo lo como. Entonces, hermanos, para Dios dice que no significa nada, no me hace más aceptable. Pero dice, pero mirad que esta libertad, ya yo tengo esa libertad, vuestra no venga a ser un tropiezo para los hermanos todavía nuevos, inmaduros, pequeños en la fe. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil que Cristo murió. Porque él va a decir, oh, mi hermano está comiendo, ya pecó. ¿Sí me están entendiendo? Y para él va a ser un tropiezo. Entonces, por lo tanto, yo como pastor, si hay eso, mejor también no lo como, por amor al débil, ¿sí me entiende? Por amor a él, yo me abstengo de hacer cosas que para mí no hay problema, pero por amor a él, yo me abstengo. Eso significa, hermanos, amar a nuestro prójimo. Amén. Entonces, por lo cual, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Se te cuenta como pecado. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no comer tropiezo a mi hermano. Amén. Ahí está, bien clarito. Hermanos, recuerda que tú no eres un esclavo, sino tú eres un hijo. No uses tu libertad como licencia para la carne, sino debemos mortificar nuestra carne y mantenerla sometida. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de ayuno, de la oración, de vigilia, de leer esta palabra, de congregarnos constantemente en la iglesia. Eso nos mantiene, hermanos, siempre temerosos, constantes, siguiendo a nuestro Maestro Jesús. Último punto, la carga es ligera. ¿Cuántos creen que la carga que nosotros llevamos es ligera? Recuerde esto, repita conmigo, lo que haces voluntariamente no es una carga. Por ejemplo, si usted es madre y usted trabaja, sale a trabajar por amor a sus hijos, ¿es una carga? No es una carga. Cuando viene usted a su casa, su mamá, sus hijitos, mamita, y te abrazan, papito, y todo tu cansancio se te va. Porque la carga que tú estás llevando y trabajando y esforzando, lo haces de una manera voluntaria, lo haces por amor. Eso no es una carga. El venir a mí para acá en la iglesia, prepararme. Por ejemplo, yo en la mañana me he ido a Trujillo, está por ahí agarrando haciendo unas cuantas palanitas, me he cansado, pero de ahí me he bañado, he tenido que estudiar la palabra de Dios y venir a predicar. Para mí no es una carga, porque yo lo hago voluntariamente. Nadie me obliga. Amén. Nadie me obliga. Entonces, hermanos, solo es un yugo cuando alguien más te lo pone sobre tu cuello y te dice, lleva este yugo o te mueres. Es decir, te lo imponen. Ese es, hermanos, un yugo. ¿Cuántos quieren llevar un yugo? Pero hay muchos cristianos, hermanos, que no sirven a Dios voluntariamente. Hay jóvenes que no sirven a Dios voluntariamente. Es un yugo. Ayer estuvimos viendo a unas hermanas van a la iglesia, muchas dicen, allá hermanito, allá. Es porque para ellos esto es un yugo, hermano. No lo hacen voluntariamente. Y cuando tú lo haces con un yugo, te es pesado. Ya llega el domingo, otra vez ir a la iglesia, ir a la casa de Dios. Es porque no has entendido lo que es el Evangelio. Es porque no has entendido quién entregó su vida por ti. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el Hijo, miren lo que Dios dice de ti. Hijo, eres totalmente libre, libre de todo, libre para llevar cargas voluntarias por amor a otros. Lleva esas cargas sobre tus hombros y esa carga que llevas voluntariamente nunca hará que te duelan los hombros. Las cargas que impone la religión, la filosofía, las tradiciones, la superstición, te van a dejar cicatrices y al final te matarán. Sin embargo, el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Amén. Gracias a Dios que hace muchos años, y yo agradezco a Dios que yo haya estudiado en un seminario y que me hayan enseñado hombres que no eran legalistas, grandes hombres de Dios, hombres que la tenían clara, porque de todos los pastores que a mí me enseñaron, ni uno la tuvo clara. Eran súper religiosos, súper legalistas, que pusieron cargas sobre mis hombros. Pero cuando yo entendí la verdadera libertad en Cristo,
me di cuenta que el yugo, hermano, de Cristo es fácil y es ligera su carga. Y esa es la libertad que yo llevo. Muchos me decían, ¿cómo tú puedes predicar y ser pastor y trabajar? Ponían carga y yo me sentía indigno. Decían, porque dice la Biblia que aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme. No, pero que tú no puedes mezclarte en los negocios de la vida, enredarte y ser siervo de Dios. Le daban otra interpretación que no era la que estaba ahí hablando. Pero Dios me sacó todas esas cosas de mi mente. Yo pude hacer otras cosas y hacer a lo que Dios me llamó. Y soy completamente libre, hermano. Porque tienes que sacar eso que te programaron, ese chique, esas tradiciones, esas supersticiones, echarlo por allá y llenarte de la palabra de Dios. Y ahora yo puedo decir que soy libre en Cristo Jesús, hermano. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? El diablo tiembla cuando tú te sacas la superstición de encima, cuando tú te sacas la tradición de encima. Y el diablo te pone sueños, no, que te van a dar la brujería, la hechicería, que van a venir, fuera diablo mugriento. Hermano, dile, yo soy libre, yo soy protegido por la sangre de Cristo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Por un camino vendrán contra mí y huirán por 7. Amén. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Y espero que esta palabra te haya ayudado a entender esa maravillosa libertad que tú posees en Cristo Jesús. Y que Cristo atrapa las almas de muchos cristianos que están en las tradiciones, en el legalismo y están en el abecedario de la palabra. Ay, no, que el cabello, que el pelo, que no, que el vestido, que hay que danzar, que las danzas, que la música, si no, ahí no está Dios. Vamos a orar, hermano. Amado Jesús, yo te doy gracias, Padre, en esta noche, por esta palabra, Señor, que nos da libertad, por esta palabra que nos trae, Señor, Padre, paz y gozo en el Espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú me enseñaste, precioso Dios, y espero que tu iglesia también sea libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay muchos cristianos, cuando yo converso con ellos, ahora ya siguen llevando sus yugos, siguen llevando supersticiones, temores, dudas, aún acerca de su salvación, aún acerca de ciertas doctrinas de la Biblia, Padre, aún acerca de pantalones, de vestidos, de comida. Oh Padre, cómo me duele el corazón, Señor, cuando siervos hay que no conocen tu palabra y arrastran a la iglesia, Señor, y ponen cargas pesadas de llevar, Señor, y no viven un evangelio libre, pleno, como tú prometiste, Señor. Somos esclavos de los temores, de las dudas que nos asaltan. Oh Señor, te pido por tu iglesia, la cual tú moriste en la cruz del Calvario, con el único fin de que sean libres, libres para adorarte, libres para servirte, libres, Señor, en el nombre de Jesús.